A ver, Jairo, en la última clase dejamos pendiente este ejercicio que corresponde al tema de administración de efectivo. ¿Qué es lo que hizo? A ver, Jairo. Rivera. Jairo, ¿me escucha? Sí, licenciado. No veo la pantalla, perdón, licenciado. A ver, ese ejercicio que está viendo en pantalla en la última parte corresponde al tema de administración de efectivo. ¿Qué es lo que ha hecho? Aunque el ejercicio está resuelto por si acaso, pero me gustaría conocer un comentario de parte de usted, a ver. ¿Qué dice Jairo? Ni siquiera lo ha visto, ¿no? Mollo Gabriel. Mollo Gabriel. No está. Monroy Kelly. Monroy Kelly. ¿No está? Morochi Hernán. Por si acaso estoy anotando falta. Morochi Hernán. Chungara Rocío. Chungara Rocío. Delia Chambi. Presente, licenciado. ¿Cómo está Delia? A ver, ¿qué es lo que ha hecho? Reitero, el ejercicio está resuelto, ya sean las diapositivas. ¿Qué puede comentarnos? A ver. Primero nos da los datos de que tenemos el periodo promedio de cobro es de 30 días y el propuesto es de 30 días igual. La edad promedio de inventario es 40 días el actual y el propuesto es 40 días igual. El periodo promedio de pago es de 10 días y el propuesto es 30 días. Entonces lo que hemos hecho es sacar el ciclo de calcular, ¿no? El ciclo de conversión de efectivo, que es igual a edad promedio de inventario más periodo promedio de cobro y menos periodo promedio de pago. Y el actual nos sale que es 60 días y el propuesto es de 40 días. Hacemos la diferencia y la reducción sería de 20 días. Ya, a ver, Delia, hemos hecho referencia a 3 estrategias que lo hemos desarrollado además en clases. ¿Cuál de ellos se aplica en este ejercicio? A ver, ¿cuál de ellos se aplica? En base a todo lo que he mencionado, reitero, nos hemos referido a 3 estrategias que permitan una administración eficiente de efectivo, generar un rendimiento adicional, ¿no? ¿Se acuerda de esas 3 estrategias, sí? ¿Cuál de ellas se aplica en este ejercicio específicamente? Delia. Es que, reitero, de lo contrario, no lo estamos entendiendo. Y el tema de fondo es entenderlo cada uno. Y reitero, está en función de lo que hemos desarrollado en clases. Recuerda, Delia, que hemos aplicado 3 estrategias, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Es rápida rotación de inventario? Ya, es una. ¿Esa se aplica aquí?
A ver, ¿esa se aplica? Reitero, y esto es para todos. Y esto es para todos, ¿no? O sea, los exámenes salen de lo que hacemos en clases, evidentemente basado en una bibliografía, también lo hemos mencionado. A ver, Ramiro Sena. Aquí, buenos días, licenciado. ¿Cómo está Ramiro? A ver, ¿cuáles son esas 3 estrategias a las que me estoy refiriendo? A ver. ¿Cuáles son esas 3 estrategias? Es que no estamos leyendo. No estamos leyendo. María Cayo. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está María? A ver, ¿cuáles son esas estrategias? A ver, María. A ver, la primera lo dijo Delia. La primera estrategia, lo dijo Delia. A ver, Delia. La primera lo dijo. ¿Cuál es la segunda, Delia? A ver, por favor. Pero, a ver, el otro tema que también lo hemos mencionado permanentemente es que para avanzar los temas debemos necesariamente tener al lado el material de estudio, pues. Licenciado, las estrategias serían, uno, acelerar la rotación de inventarios lo más posible. Ya. El segundo sería recuperar las cuentas por cobrar tan pronto como sea posible. El Correcto. tercero sería liquidar las cuentas por pagar tan tarde como sea posible. Muy bien. A ver, ¿cuál de ellas se aplica en el ejercicio al que me estoy refiriendo? ¿Cuál de ellas? De esos 3 que mencioné. ¿Cuál es su nombre, perdón? Janet, licenciado. Janet. A ver, ¿cuál de ellas se aplica, Janet? En este ejercicio que está viendo en pantalla. Reitero, que está resuelto además. 333. Sería el... La segunda, licenciado. Pero ¿acaso se está refiriendo a cuentas por cobrar? A ver, fíjense, lean. No, licenciado, la tercera era. Es la tercera. Claro, pues, pero claro, miren. La La empresa considera un plan que prolongaría 20 días el pago de sus cuentas por pagar. Estamos hablando de retrasar, pues. Estamos aplicando la tercera estrategia. Retrasar el pago de las cuentas por pagar. Hemos visto que en cada uno de ellos, ¿sí?, el cambio positivo, desde luego, que pudiera considerarse, evidentemente genera un rendimiento adicional, pues. A ver, me parece que algunos ni siquiera lo han visto. Ahí está resuelto el ejercicio, pero tenemos que llegar a algunas conclusiones, pues, que también lo hemos mencionado. Raiza López, a ver. ¿Me escucha, Raiza? Sí, licenciado. Raiza, a ver. En función de lo que está resuelto, ¿a qué conclusión llegamos para generar un rendimiento adicional? Tome en cuenta la resolución que usted está viendo en pantalla. ¿De qué se trata, en otras palabras? ¿Qué tiene que hacer la empresa? En cualquiera de las 3 estrategias. Hemos indicado que estamos aplicando aquí la tercera estrategia, pero de un modo general, ¿qué debería pretender la empresa para generar, reitero, un rendimiento adicional? A ver.
De reducir los días, licenciado, porque Pero el, justamente se trata de eso, pues. ¿Reducir qué? ¿Reducir qué? Raiza. es reducir los días para las cuentas por cobrar. No, pero si estamos hablando de cuentas por pagar, estamos hablando de la tercera estrategia, no tiene que ver con cuentas por cobrar. Pero fíjese en pantalla, pues, de lo que se trata es de reducir el ciclo de conversión de efectivo, Ay, sí, perdón, licenciado. ¿no? El ciclo de conversión de efectivo. ¿A qué es igual el ciclo de conversión de efectivo? A la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Entonces, si anotamos el ciclo de conversión de efectivo con los datos actuales, lo vamos a denominar así, ya decía, perdón, Raiza, ese ciclo de conversión considera 60 días. Si aplicamos la estrategia, ¿no?, de retrasar el pago de cuentas por pagar, ¿sí?, se está reduciendo ese ciclo de conversión de efectivo en el propuesto a 40 días. ¿Cuántos días de reducción entonces considera este ejercicio? 20 días. Y eso es lo que se tiene que pretender. Reducir el ciclo de conversión de efectivo. ¿Y cómo debemos entender el ciclo de conversión de efectivo? Como el tiempo que transcurre entre lo que ingresa el dinero y lo que sale el dinero. Operativamente, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado un gasto diario sobre los 18 millones. ¿Sí? Ese gasto diario lo hemos multiplicado por los días de reducción, en este caso 20 días. Y este es el excedente en dinero. Si a eso le aplicamos una tasa de rendimiento, decíamos, este es el rendimiento adicional en uno de los procedimientos. Ahora, si vamos por el procedimiento de calcular rotación del efectivo y aplicar el efectivo mínimo para operaciones, también vamos a llegar a lo mismo, pues. También vamos a llegar a lo mismo. ¿No es cierto? Por uno o por otro procedimiento, llegamos a lo mismo, digo yo. Entonces, reitero, no lo dejaremos, no, para el día del examen. No lo dejaremos. Tenemos una experiencia, me parece, en el último examen, que la mayoría casi no lo ha resuelto. No lo ha resuelto. ¿No es cierto? Entonces, reitero, no lo dejaremos, por favor. Mamani Alex. Mamani Alex. ¿No está? Martínez Luis. Martínez Luis. Buenos días, licenciado. A ver, hablaremos del siguiente tema, administración de cuentas por cobrar e inventarios. Primero vamos a hablar de la administración de cuentas por cobrar, a ver. ¿Qué puede decirnos? Luis. Sí, licenciado. ¿Qué ha entendido de la lectura? A ver. No lo he leído, licenciado. Caramba, qué terrible, digo Luis, qué terrible. Caramba, pareciera que estamos resignados ya, ¿no? Pareciera que estamos resignados ya. Y no tiene examen siquiera, Luis. A ver, presidente David. David Fuentes. David Fuentes. ¿No está? Huachaya Anthony. Huachaya Anthony.
pasando. A ver. Gabriela Vidal. Gabriela Vidal. Gabriela está en clases, pero miren, ni siquiera nos está escuchando. Ni siquiera nos está escuchando. Está con falta. Camilo Camacho. Presente, licenciado. ¿Qué puede hablarnos sobre el tema de administración de cuentas por cobrar? A ver, Camilo. ¿Qué es lo que ha entendido de la lectura? Que el tema va a tratar de las conversiones del a efectivo, licenciado. Además, no lo ha visto ni por si acaso, ¿no, Camilo? Ni por si acaso lo ha visto. Y ese es el problema cuando no lo lees. Ese es el problema, digo. No sabes qué decir. Ríos Norman. Ríos Norman. Presente, licenciado. ¿Cómo está, Ríos Norman? A ver, ¿puede hablarnos sobre el tema? Ya bueno, a lo que he entendido que este tema trata más de las cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Son, digamos, lo que nosotros damos un bien y servicio, pero a crédito, o sea que nuestros clientes nos van a pagar después de un determinado tiempo y nuestro objetivo es cobrar esas cuentas, pero no de una forma tan agresiva, por así decirlo, porque si no se escaparían, por así decirlo. ¿Perdón? ¿Se escaparían los clientes? ¿Qué quiere decirme? Algo así, no se escaparían, pero o sea, no llamaríamos tanta clientela, por así decirlo, porque sí usaríamos métodos de cobros agresivos. Y lo que queremos es traer más clientes. Y también nos habla de tres incisos, o sea, algo así, que es una es la selección de estándares, o sea, que tiene que cumplir 5 características. Por las 5 Cs. ¿Perdón? Las 5 Cs. Y tiene que cumplir eso. Que nos explican el tema es el historial. Bueno, uno es el historial que, o sea, se ha cumplido nuestras obligaciones pasadas cuando nosotros le hemos vendido algo o le hemos dado un bien o un servicio. Ya, muy bien. Después la capacidad, si puede cubrir, bueno, si tiene la capacidad de cubrir, ¿no? Lo que es la deuda. Y después el capital, eso no lo entiendo bien. Y eso, más se trata de las cuentas por cobrar. Ya. Se nota que ha leído, se nota, eso es bueno. Gracias, Norman. Rocío Nina. Buen día, licenciado. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días. A ver, si usted está viendo en pantalla, en la primera parte dice, el segundo componente del ciclo de conversión de efectivo es el periodo promedio de cobro. ¿A qué se está refiriendo? Y esto tiene relación con el anterior tema, con la explicación que vimos en el anterior tema. A ver, ¿cómo explica esta parte? Solamente esta parte.
Y luego vamos a hablar del objetivo, porque hemos hablado permanentemente del objetivo. Hace rato nomás hacíamos referencia a las estrategias. Y ahí justamente está el objetivo. A ver. Y, licenciado, es el tiempo que transcurre desde la venta. Ya, a ver, desde la venta a... Desde la venta desde la venta a... Porque si son ventas al contado, no se considera dentro del segundo componente. Sí, desde la venta a crédito. Ya, muy bien. ¿Hasta? Hasta la cobranza, hasta cobrar el efectivo. Claro. ¿Qué lo hemos denominado ese segundo componente? ¿Qué lo hemos denominado ese segundo componente? El periodo promedio de cobro. Correcto, correcto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de administrar las cuentas por cobrar? También se ha mencionado, Melissa lo dijo claramente, Raiza Melissa. Refiriéndose a las 3 estrategias, Janet me parece que ha mencionado sobre esto. ¿Cuál sería el objetivo respecto a cuentas por cobrar? A ver. Cobrar lo más rápido posible, pues. ¿No? Cobrar lo más rápido posible. Norman decía, ¿no?, que no seremos exigentes, muy exigentes, una cosa así, ¿no? Y dijo algo que genere que el cliente se vaya, una cosa así, ¿no? O sea, yo lo he entendido de esa forma. El objetivo es eso, rotar las cuentas por cobrar lo más rápido posible. Si nos referimos a las 2 estrategias en el primer y segundo componente, hemos dicho rotación rápida del inventario. Eso lo vamos a ver luego. Estamos hablando de cuentas por cobrar. Rotación rápida de cuentas por cobrar. Y sabemos qué es lo que genera esto. Ese es el objetivo. ¿No es cierto? Cobrar lo más rápido posible. Y para esto tiene que considerarse 3 temas necesariamente. Un minutito les ruego. O 3 aspectos que debiéramos considerar. Se relaciona con la selección y estándares de crédito, las condiciones de crédito, que de alguna manera hemos hablado, y la supervisión o evaluación del crédito. Cuando nos referimos a la selección y estándares de crédito, de alguna manera lo dijo Norman, tenemos que referirnos a una técnica popular que se llama las 5 Cs. ¿Sí? Que se llama las 5 Cs. Y esas 5 Cs ustedes están viendo en pantalla: carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones. Lo importante de cada uno de estos es entenderlo, digo yo. Es entenderlo. A ver. Aguayo Ada. Buen día, licenciado. ¿Cómo está, Ada? A ver. ¿Cómo lo entiende la primera C? Carácter. A ver. Ya. Que, como dice aquí, el historial del solicitante debe cumplir con las obligaciones pasadas. ¿A qué se está refiriendo? El que está pidiendo el crédito, ¿no? Tiene que tener todo, o sea, en su historial del solicitante, ¿ya? O sea, en otros términos, a ver, para que quede claro esta primera C, cuando se refiere al historial del solicitante, en otros términos, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? El que está comprando. Ya, pero, o sea, reitero, ¿cómo lo entiende el historial del solicitante?
En otras palabras, tiene que ser solvente, ¿no es cierto? Y si me hablas del historial del solicitante, tiene que haber un mecanismo que permita ver, ¿sí?, que él cumple con sus pagos. En los bancos, ¿sí?, en los bancos proceden, ¿cómo se llama esto? Hacer una especie de consulta, diré así, se llama la central de riesgos, ¿ya? Pero en el caso del banco, cuando tú pides un préstamo o la empresa pide un préstamo, un financiamiento, ¿sí?, eso necesariamente implica generar lo que se llama documentos por cobrar. Y aquí estamos hablando de cuentas por cobrar, ¿no? Venta a crédito en cuenta abierta se llama así. O sea, lo que quiero que se me entienda es que en esa central, o sea, ¿qué permite esa central de riesgos, en otras palabras? Ver justamente lo que está diciendo aquí. El historial del solicitante. Si ha tenido anteriormente préstamos, financiamiento, si ha pagado, no ha pagado, o es deudor. Eso es lo que está queriendo ver aquí, ¿no? En la primera C, carácter. ¿Sí? Durán Joel. Presente, licenciado. La segunda C, Joel, a ver, ¿qué dice? Capacidad. ¿Cómo explica la capacidad? Segunda C. La capacidad con la que se cuenta para reembolsar el crédito solicitado, o sea, que se... A ver, para que me entienda, Joel, voy a anotar algunos datos aquí. Balance general. Activo. Activo corriente. Vamos a suponer 200.000. Activo no corriente, 800.000. Total activo. Licenciado, disculpe una consultita. Resulta que yo y aquí estamos con un amigo más, Mamani Carrizo, estamos jugando en el equipo de 3D1 de economía del curso y nos toca jugar hoy día por octavos de final y estamos en la cancha. ¿Será que nos podemos salir del aula? Porque ya va a comenzar el partido. A ver, Mamani Rivaldo, ¿es usted? Yo soy Luis Calle Salías Luis. Y con Mamani Rivaldo aquí estamos en la cancha los dos, ya listos para jugar, ya nomás, ya va a comenzar. A ver. Ya, pero a ver, no hay problema. Pero Mamani Rivaldo, caramba, tiene N faltas por si acaso. ¿Ya? No, siga nomás, no hay problema. Ya, licenciado. Bueno, sí, no, vais. No se preocupe. Por favor, licenciado, cállese Elías Luis, me llamo y bueno, si quiera un permiso me lo puede colocar, va a disculpar. No se preocupe, vaya con tranquilidad, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. Ya, a ver. Pasivo y patrimonio. Pasivo corriente.
Por último, patrimonio. Entonces, al final tendremos total pasivo y patrimonio. $1 millón. Y el balance estaría igualado. A ver, Ramiro Sena. Sí, licenciado. Decíamos, la segunda C. A ver, la segunda C. ¿Cómo analiza en función de este balance si toma en cuenta la parte literal que dice en la segunda C? ¿Sí? La capacidad del solicitante para reembolsar el crédito solicitado determina por medio de un análisis de estados financieros en los flujos efectivos disponibles. ¿Ya? Y aquí, en este ejemplo, ¿cómo interpreta usted eso? ¿Cómo interpreta en ese balance general que ha anotado? ¿Tiene capacidad para pagar o no tiene capacidad para pagar? ¿Y qué tendría que tomar en cuenta? Que esto tiene relación, me parece, con el segundo tema, cuando hemos hablado de análisis financiero. Claro que sí. Claro que sí. A ver. Porque de eso se trata, ¿no es cierto? De interpretar cada una de las Cs. Carácter, capacidad, capital, colateral, condiciones. O sea, lo que estamos queriendo hacer entender es que cómo aplicamos esa segunda C que tiene que ver con la capacidad. O sea, estamos haciendo una evaluación a través de aplicar estas 5 o 6 para ver si se otorga o no se otorga el crédito. En eso estamos en este momento. En eso estamos en este momento. ¿No es cierto? Cari, Roger, Cari. Licenciado, buenos días. Roger, a ver, ¿qué dice Roger? ¿Cómo analiza en base a este balance? Lo primero que puedo observar, licenciado, es que tiene un pasivo no corriente alto, lo cual no le pesa como para poder recibir otro crédito. No, pero a ver, nuevamente voy a mostrar. ¿Qué dice la segunda C? Dice la capacidad del solicitante para reembolsar el crédito solicitado, determinada. Por eso. Si tiene o no tiene capacidad para pagar el crédito solicitado. Entonces, en este balance que estamos mostrando, ¿qué tendría que analizar? Que tiene que ver con la capacidad de pago. Lo que tiene en el corto plazo, que se llama activo corriente, menos lo que debe en el corto plazo, pasivo corriente. ¿Tiene o no tiene margen para pagar? Tiene. Pero claro, pues, claro, ¿no es cierto? Simplemente estamos sacando diferencias, nada más. Ya. Mamá ni Gaby. ¿No está? Monroy, Kelly. Sí, licenciado. Le hemos llamado a un principio, por si acaso, Kelly. Lice, estoy acá, dije Monroy. Sí, por eso, pero ya le hemos llamado más antes. Ya, a ver, Monroy, la tercera C, capital. ¿Qué considera el capital? La deuda del solicitante con relación a su capital propio. La deuda del solicitante con relación a su capital propio. Volveremos a este balance
¿Qué dice? A ver. Voy a suponer además que el crédito que se está solicitando considera 300.000 bolivianos. La deuda con relación a su capital propio. ¿Cómo analiza en este balance lo que dice en la tercera C? A ver, ¿cómo analiza? ¿A cuánto asciende su deuda, Kelly? A ver, en este balance, la deuda total de la empresa, ¿a cuánto asciende? Licenciado, más los 300.000 o... No, es el crédito, pues, o sea, nada tiene que ver. Ya. Entonces, hasta el momento tendría 700.000 de deuda. No, pero ¿y los 100.000? Sí, perdón, licenciado. Sí. Sería 800.000. ¿Y cuánto es su capital propio? 200.000. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? De ¿Cuál que sería la conclusión? tiene muchas deudas hasta el momento como para poder solicitar una más. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Es cuestión de análisis, digo. Ahí está. ¿No es cierto? Sí. Ramos John. ¿No está? Rodríguez Jorge. Buen día, licenciado. ¿Cómo está, Jorge? Colateral, la siguiente C. Está bien, licenciado. En el colateral dice, el monto de los activos que el solicitante tiene disponible para garantizar el crédito. Cuanto mayor sea el monto de activos disponible, mayor será la posibilidad que una empresa recupere sus fondos y si el solicitante incumple el pago. Aquí sería sería como garantía, licenciado, que tiene la empresa cuando está prestando, así para ver si la empresa es solvente. Ya, muy bien. A ver, tomando en cuenta, está bien lo que dice Jorge. Tomando en cuenta, o sea, cuando nos referimos al colateral, en otros términos estamos hablando de la garantía. ¿Tiene o no tiene para garantizar esta empresa si está solicitando un crédito de 300.000? No, ¿Tiene o no licenciado. tiene? No, porque su patrimonio es 200.000. Pero claro, miren, más es lo que debe que lo que tiene como capital propio, ya lo dijimos anteriormente. ¿No es cierto? Es medio complicado. ¿Con qué va a respaldar, en otras palabras, el crédito? Si la mayor parte de su inversión, 1 millón, el 80% es con deuda y solamente el 20% corresponde a su capital propio. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Choque Abel. La última C, a ver. Sí, a ver. Un ejemplo. Y de eso vamos a hablar más luego. Y esto con seguridad que ha llevado condiciones de crédito. ¿Qué recuerda de las condiciones de crédito? A ver. Haga referencia a una condición de crédito. ¿2 quebrado 10, n quebrado 30 es una condición de crédito? A ver. Es una condición de crédito, ¿no es cierto? ¿Cómo interpreta 2 quebrado 10, n quebrado 30? A ver. A ver, lo voy a anotar aquí. A ver, lo voy a anotar. Y lo voy a anotar con rojo. Fíjese en pantalla.
2 quebrado 10, n quebrado 30. ¿Es o no es una condición de crédito lo que he anotado con rojo en pantalla? Caramba, ¿su nombre es, perdón? ¿Su nombre es Abel? Ya, a ver. ¿Eso no es una condición de crédito lo que he anotado con rojo? Pero claro, están dentro de las condiciones de crédito, pues. 2% de descuento si se paga dentro de los 10 días siguientes a la venta. Si no ocurre esto, tiene 30 días para pagar el total de la deuda. Esa es una condición de crédito. Esa es una condición de crédito. Y que lo vamos a aplicar más adelante. Ahora, la calificación del crédito necesariamente considera el análisis que hicimos en cada una de las CES. ¿No es cierto? Va a determinar si se puede o no otorgar el crédito. ¿Ya? O sea, en cualquier empresa van a haber una forma de evaluar si se le puede o no se le puede otorgar. Y hay mecanismos que te permiten calificar justamente eso, ¿no? Ahora, a ver. Vamos a ver algunos cambios en los estándares de crédito. Vamos a ver algunos cambios. Licenciado, Sí, adelante, licenciado, adelante. disculpe la intervención. Otra de las condiciones también sería las fechas de pago, el tiempo en que a uno se le determina cuándo va a realizar los pagos. Ya, a ver. Es correcto eso. A ver, en esta condición de crédito, 2 quebrado 10, n quebrado 30, no está lo que ha mencionado Janedes, ¿no? ¿Sí? Sí, licenciado. ¿No está cuándo tiene que pagar aquí? ¿No está contemplado cuántos días tiene para pagar? A eso se llama el periodo del crédito. Tiene que pagar en 30 días. Eso significa N30. O sea, dependiendo la fecha en la que ha adquirido a crédito, tiene 30 días para pagar. Esto significa eso que está mencionando. Al mismo tiempo, esa condición de crédito, ¿no?, está ofreciendo un 2% de descuento si es que paga dentro de los 10 días siguientes a la venta, en este caso. Porque la venta a crédito genera cuentas por cobrar. ¿Cuál es la razón de ofertar con estas condiciones de crédito? ¿No está pensando acaso en rotar lo más rápido posible las cuentas por cobrar? Pero claro, en eso está pensando. En eso está pensando, ¿no? Ya, a ver. Vamos a ver algunos cambios. Vamos a ver algunos cambios en los estándares. ¿Ya? A ver. Cambio en los estándares de crédito. Lo que decía anteriormente. En el ejemplo, inicialmente teníamos estas condiciones de crédito. 2 quebrado 10, n quebrado 30. Lo que están viendo en pantalla. Lo que está anotado con negro, ¿no? En el ejemplo estamos considerando relajar o flexibilizar esas condiciones de crédito. Y se propone 2 quebrado 10, n quebrado 45. O sea, ¿dónde estaría el cambio en este caso? En el periodo del crédito. Inicialmente ese crédito se otorgaba a 30 días, ¿sí? Ahora se está ofreciendo a 45 días. Reitero, inicialmente el crédito o las condiciones de crédito consideraba 30 días para el pago, como decía Janet. Ahora se está ampliando esto, se está relajando, se está flexibilizando de 30 a 45 días. Entonces, esta oferta tiene efecto necesariamente sobre 3 variables. Tiene efecto necesariamente sobre 3 variables. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que decíamos anteriormente.
Si hay una oferta de esa naturaleza, ¿en qué está pensando la empresa que vende a crédito? Ah, en vender más. En eso está pensando, ¿no? Rotar el inventario lo más rápido posible. Eso tiene relación con el volumen de ventas. Una primera variable a la que afecta una decisión de esa naturaleza. La segunda variable, inversión en cuentas por cobrar. Si la suposición es que las ventas se realizan a crédito, eso supone mantener más saldo en cuentas por cobrar. Inversión en cuentas por cobrar tiene una incidencia entonces en la inversión en cuentas por cobrar como segunda variable. Y una tercera variable tiene que ver con los gastos por deudas incobrables. Con seguridad, en primero y segundo año, ustedes han hablado de esto. Han hablado, por ejemplo, de previsionar las cuentas incobrables. Generalmente está en función del tiempo. A más tiempo, lo que se puede pensar es que se pueda convertir en una deuda incobrable. Entonces, ¿qué te permite la ley sobre esto? Previsionar las cuentas incobrables, y con seguridad que ustedes han visto esto. ¿Han visto entonces? Entonces, si tomamos en cuenta el ejemplo, nuevamente voy a referirme a este ejemplo, la condición de crédito de manera inicial contemplaba 2/10 n/30. Se está flexibilizando, se está relajando. En el periodo del crédito, de 30 días se está extendiendo a 45 días. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección del cambio? ¿En qué está pensando la empresa? Vuelvo a decir, va a aumentarse el volumen de ventas. O sea, la reacción del cliente, a ver, nos imaginaremos un poco, si tienes más tiempo para pagar, en otras palabras, yo digo, vas corriendo, pues, no, caramba, voy a comprar a crédito. Entonces, el volumen de ventas ha de aumentar. El volumen de ventas ha de aumentar. Entonces, si aumenta el volumen de ventas, esto tiene un efecto directo sobre el ingreso. Va a haber mayor ingreso, pues. Va a haber mayor ingreso. Permanentemente nos hemos referido al objetivo principal de las empresas. Permanentemente nos hemos referido al objetivo principal de las empresas, que es maximizar utilidad o maximizar rentabilidad en términos económicos. Y decíamos, ¿cómo? ¿Cómo podemos maximizar? O incrementas ingreso, es uno de los caminos, o reduces costo. Y aquí estamos incrementando ingresos, por tanto, ¿cuál va a ser el efecto en las utilidades? Va a ser positivo, o sea, se van a incrementar las utilidades. Estamos hablando de la primera variable. ¿Cuál es el efecto en la segunda variable? Inversión en cuentas por cobrar. Si las ventas han sido al crédito, porque esa es la suposición que estamos considerando, habrá mayor inversión en cuentas por cobrar. O sea, en otros términos sencillitos, tendremos más saldo en cuentas por cobrar. Por eso hay un aumento en la inversión en cuentas por cobrar. Ahora, la inversión en cuentas por cobrar, por el tiempo que supone mantener estas cuentas por cobrar, supone asumir un costo, pues. Supone asumir un costo. Y si tomamos en cuenta ese aspecto, ¿cuál va a ser el efecto en las utilidades? A mayor costo, menos utilidad, o sea, negativo. O sea, negativo. Cuando se incrementa un costo, ¿cuál es el efecto en las utilidades? Disminuye, o sea, es negativo. Y por último, la tercera variable, la probabilidad es que aumente esa flexibilización que estamos considerando en el ejemplo. A mayor gasto, menos utilidad, o sea, negativo.
¿sí? Menos utilidad negativa. Entonces, este primer análisis está considerando, reitero, la relajación, la flexibilización del periodo del crédito de 30 a 45 días. Eso es lo que está considerando en el análisis. Ahora, tomaremos en cuenta otro ejemplo para un análisis similar, refiriéndome a considerar las tres variables: volumen de ventas, inversión en cuentas por cobrar y gastos por cuentas incobrables. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el cambio? Nuevamente voy a recurrir a esto. Inicialmente la condición de crédito era 2/10, n/30. Y el cambio lo habíamos hecho en el periodo del crédito, de 30 a 45 días. Ahora, el cambio lo estamos realizando en el descuento mismo, ¿no? Inicialmente era 2%, ahora es 4%. O sea, reitero, de 2% que la empresa estaba ofreciendo por ventas a crédito, lo ha incrementado al 4%. Entonces, en función de ello, la primera pregunta es, ¿cuál es el efecto sobre el volumen de ventas? ¿Cuál es el efecto sobre el volumen de ventas? Chungara Rocío. Chungara Rocío. ¿Dónde está? Delgado Diego. Delgado Diego. ¿Dónde está? Fernández Caterín. Presente, licenciado. A ver. Si la tasa de descuento inicialmente era 2%, se incrementa a 4%, ¿cuál va a ser el efecto sobre la primera variable, volumen de ventas, Catherine? A ver. ¿Cómo afecta, en otras palabras? ¿Hay un aumento o una disminución? A ver, nos imaginaremos, pues, a ver, la empresa comercial Tantos inicialmente te ofrecía 2% de descuento. De repente dice, vamos a incrementar el 4%. ¿A qué le estás induciendo al cliente, en otras palabras? Yo digo, a que vaya corriendo a comprar, pues. Porque tienes la opción de beneficiarte con ese 4% de descuento. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen de ventas? Va a aumentar, pues, porque en eso está pensando la empresa. Está pensando en rápida rotación de su inventario. Y si hay un aumento en el volumen de ventas, esto tiene incidencia en el ingreso, decíamos. Tiene incidencia en el ingreso. O sea, hay mayor ingreso. Si hay mayor ingreso, ¿cuál es el efecto en las utilidades? Va a ser positivo. O sea, las utilidades se van a incrementar, en otras palabras. Las utilidades se van a incrementar. Ahora, Rocío, sobre la base de esto, ¿cuál sería el efecto sobre la segunda variable? ¿Qué dice Rocío? A ver. Chungara. ¿Qué pasa con la inversión en cuentas por cobrar? Pero a ver, si el volumen de ventas se ha incrementado, ¿no tiene esto una relación directa con la inversión en cuentas por cobrar? Va a existir más saldo en cuentas por cobrar, pues. Por eso, la inversión en cuentas por cobrar aumenta. Pero si tomamos en cuenta el incremento del 2 al 4%, refiriéndome al descuento, ¿en qué está pensando el cliente? Digo, en pagar lo más antes posible. Entonces el costo disminuye. El costo de mantener saldos en cuentas por cobrar. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto sobre las utilidades? Positivo, pues. A menor costo, más utilidad. La posibilidad de que los gastos por cuentas incobrables aumenta o disminuye, en este caso, ha de disminuir justamente por esa oferta del 2 al 4%.
Va a haber una disminución. Si hay una disminución de gasto, ¿cuál es el efecto sobre las utilidades? Positivos, porque tienes menos gasto. O sea, y tomen en cuenta lo que permanentemente hemos hablado. Cuando nos referimos al objetivo principal de las empresas, maximizar utilidad o maximizar rentabilidad, hay dos caminos, hemos dicho. O incrementas ingreso, ese es un camino que estamos tomando en cuenta en la primera variable, o reduces costo y gasto, si corresponde. Y eso estamos tomando en cuenta en la segunda y tercera variables, para ver cuál es el efecto sobre las utilidades. ¿No es cierto? Alguna vez me he referido a una empresa que funciona en la calle Bolívar. No me acuerdo el nombre. Pero cuando está llegando fin de año, y posiblemente el próximo mes escuchen ustedes, hace una oferta, ¿no? Dice, compre hoy, a ver, tomaremos en cuenta septiembre, octubre, ¿ya? Compre hoy y pague a partir del mes de marzo. Eso es lo que dice, la oferta, ¿no? Entonces, si hay una oferta en ese sentido, ¿cuál es la reacción del cliente, digo yo? Pues caramba, te sientes atraído. Pues. Son, me parece, artículos de línea blanca la que vende. ¿Sí? Entonces, yo digo, va corriendo, pues. Si voy a pagar recién en marzo, caramba, quiero tener un televisor pantalla plana de 70 pulgadas, una cosa así. Corriendo. Porque varios meses vas a dejar de pagar. Esa oferta no tiene un costo implícito a la que me he referido anteriormente. Claro, pues. Ahora, comparativamente hablando, ese equipo, ese televisor, ¿no?, que está en la tienda, en la empresa comercial, si comparamos con lo que venden en el Fermín López, en términos de precio, ¿dónde va a ser más barato? En el Fermín López. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, para tomar decisiones, en este caso en cuentas por cobrar, debemos considerar lo que hemos mencionado anteriormente. Reitero, ¿en qué está pensando la empresa? Y eso también no tenemos que olvidarnos, pues lo voy a anotar aquí nuevamente. Lo voy a anotar nuevamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Al activo corriente. ¿A qué es igual el activo corriente? Al activo disponible, caja bancos fundamentalmente, más el activo exigible, todas las cuentas por cobrar, más el activo realizable. Y hemos hablado también de eso. Entonces, para que tenga un éxito la empresa, una empresa cualquiera, suponemos comercial, tiene que haber rápida rotación del inventario, aquí en el activo realizable, rápida rotación del inventario. Cuando hablamos de vender este inventario, decíamos, tiene dos opciones, o vendes al contado, hay aumento de efectivo, vendes al crédito, hay aumento de cuentas por cobrar, pues. Si hay cuentas por cobrar, tiene que haber rápida rotación de cuentas por cobrar, tiene que funcionar el departamento de cobranzas, en otras palabras. Y si no es así, uno se pregunta, ¿habrá sido una buena decisión el vender a crédito? No creo. Entonces, rápida rotación de cuentas por cobrar y rápida rotación del efectivo. Y hemos visto cuáles son las consecuencias. ¿No es cierto? Hemos visto cuáles son las consecuencias. Ahora, si nos estamos refiriendo a una empresa industrial, ¿qué se hace en la industria, en la fábrica? Primero tiene que producir producto terminado. Material o materia prima, mano de obra, costos indirectos. Una vez que obtienes producto terminado, ese producto terminado lo vas a tener aquí en el activo realizable y las operaciones son similares. O vendes al contado, aumentas efectivo, vendes al crédito, cuentas por cobrar y así sucesivamente. Entonces, en eso están pensando las empresas.
En el caso de las empresas de servicio, la pregunta es, ¿venden inventario? No venden inventario, pues. El caso de Coteor, Entel, cualquiera de las empresas de servicio, de telefonía. Alguna vez yo escuchaba decir en Coteor, por ejemplo, si usted va a pagar sus deudas que están vencidas, una cosa así, tendrá derecho a una rifa. ¿A qué le estás induciendo al cooperativista, al socio, en este caso? A que pague lo más antes posible sus deudas devengadas. ¿En qué está pensando Coteor? En que esas cuentas por cobrar se conviertan en efectivo. Para eso, ¿qué está haciendo? Está induciendo a través de una rifa. Entonces, cuando hay una cosa así, ¿cuál es la reacción del socio, digo yo? ¿Va corriendo a pagar? Pensando en que puede ganar uno de los premios. Pero no solamente eso, sino te deshaces de una deuda. ¿Quién quiere tener deuda? Nadie. Nadie otro. Ese es el tema. Por eso yo digo, intentaremos enfocar de la manera más sencilla posible para que se entienda cada uno de los temas que vayamos a desarrollar. La siguiente clase vamos a aplicar un ejemplo, todo eso que hemos mencionado anteriormente, ¿ya? A ver, Aguayo está presente, Calle está presente, Camacho está presente, Caricari está presente, Cayo está presente, Sena está presente, Chambi Delia está presente, Chaca Paola. Presente, licenciado. Ya. Choque Abel está presente, Chungar está presente, no, Chungar está con falta. Durán Joel está presente, Espinosa Elmer no viene. Fernández está presente. Gutiérrez Naida. López Raiza está presente. Maldonado Karin. Presente, Sí. licenciado. Ya. Maldonado. ¿no? Sí, licenciado. Maldonado Brenda. Presente, licenciado Maldonado Brenda. Ya. Ya se ha ido a jugar pues, Rivaldo. Ya. Martínez Luis está presente. Monroy está presente. Morochi está con falta. Nina Rocío está presente. Buenos días, licenciado. Estoy presente, no me llamó. ¿Cuál es su nombre? Morochi. A ver, pregunta a sus compañeros. Le hemos preguntado hace casi a un principio. Un poco tarde he entrado, licenciado, a unos 10 minutos me he atrasado. No estaba presente cuando usted me llamó. Ya. Nina Rocío está presente. Pita Claudio. Presente, licenciado. Quintanilla John. Quispe Elias.